del Espíritu Santo o algo? Yo sé que el Espíritu Santo es como ese que es como que está Jesús, Dios y el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo entra a nosotros cuando lo aceptamos en nuestro corazón. Muy Y bien. y el Espíritu como que ay, no sé cómo explicarlo bien, como que Que te a ayuda. veces cuando cometes, sí, como que te ayuda. Cuando cometes un pecado, él como el Espíritu Santo te lo hace sentir para que pidas perdón y todo. Ah, muy bien. Bastante cosas. No sé si Cielito estará por ahí o se fue. Yo sí estoy acá, sí estoy acá. Ah, listo, Cielito. ¿Vos sabés algo del Espíritu Santo? No. Ah, bueno, Hoy bueno. vamos a aprender todo. Entonces vamos a aprender entonces. Como bien decía Ori, ¿no? Muchas cosas de las que dijo son verdad, ¿no? Primero, que pertenece a la Trinidad, ¿no? Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Espíritu Santo, ¿no? Pero los tres son Dios, ¿no? No podemos decir que Dios es mayor, que el Hijo es menor o que el Espíritu Santo, ¿no? Los tres son Dios, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? No hay tres personas, hay una sola persona en estas tres funciones, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Sí, hay que ponerle una categoría, por decirlo de alguna manera, es la tercera persona de la Trinidad, pero no quiere por eso decir que sea menos que Dios, menos que el Hijo, ¿no? Ni el Hijo menos que el Espíritu, ni nada de eso, simplemente se le dice que es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Porque el primero es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso para empezar, ¿no? Ya por ahí mucho no se entiende sobre la Trinidad, cuesta un poquito entenderlo, pero de a poquito estudiándolo vamos a ir entendiendo el tema de la Trinidad, ¿no? Vamos a ver una introducción. Muy bien, dice, cuán agradecidos debemos estar que el Espíritu Santo sea una persona, porque precisamente por ser persona nos puede convencer de pecado y con ello guiarnos hasta Dios. Mora dentro de nosotros, ilumina nuestra mente para entender la Biblia, nos conduce a fin de poder descubrir la voluntad de Dios y nos dirige en oración. Dice que cuán agradecido debemos de estar de que el Espíritu Santo sea una persona, ¿no? A veces cuando hablamos, ¿cómo sabemos que una persona es persona? Porque tiene su cabeza, sus extremidades, ¿no? Tiene un cuerpo. En cambio, el Espíritu no tiene no podemos nosotros decir que el Espíritu Santo tenga cabeza o extremidades, ¿no? Pero es una persona, dice que, ¿por qué es una persona? Entonces decimos, ¿no? Porque dice que nos puede convencer de pecado, tiene voluntad, tiene emociones, ¿no? Por eso decimos que es una persona. No lo podemos ver físicamente con nuestros ojos, decir que el Espíritu Santo tiene una cierta forma, pero sabemos que es una persona, ¿por qué? Porque tiene otras cosas, tiene voluntad y tiene emoción. Dice que nos puede convencer de pecado. El único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo, ¿no? Dice, con esto nos guía Dios. Dice que cada vez que nosotros oramos, el que intercede cuando nosotros oramos es el Espíritu Santo. Él hace que nuestra oración llegue a Dios. Nuestra voz, como nosotros hablamos, jamás podríamos llegar a Dios, pero sí lo hace el Espíritu Santo. Esa es su función, ¿no? Dice que también mora en nosotros, como bien dijo Ori, una vez que nosotros recibimos a Jesús, automáticamente el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Lo que sí queremos decir es que si hay alguna preguntita o cosas que no se entienden o eso, nos pueden decir, volvemos a explicar, aclaramos, si lo sabemos y si no lo sabemos, lo investigamos, ¿sí? Y dice que también ilumina nuestra mente para entender la Biblia. Una vez que nosotros empezamos a leer la Biblia, seguramente no vamos a entender mucho de lo que habla ahí, ¿no? Pero dice que podemos ir al Espíritu Santo para que nos ayude a entender, que abra nuestra mente para poder entender todo lo que está escrito ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios, ¿no? Y Dios es Espíritu también. ¿Qué más? Dice, el Espíritu Santo se relaciona con nosotros como una persona. Nos enseña, nos conforta, nos guía, nos anima. Ahí vemos, ¿no?
dice que se relaciona con nosotros como una persona, ¿no? Si bien, como hablábamos, no lo podemos ver, ¿no? Yo no puedo decir que el Espíritu Santo tenga la forma de una persona, ¿no? Pero sí tiene otras cosas que hacen que sea como una persona. El hecho de que nos enseña, ¿cómo nos enseña? A través de la palabra de Dios. Nos conforta, dice, ¿no? Nos guía, nos anima, dice, ¿no? Como yo decía, el Espíritu dice que en la Biblia dice que Jesús dijo que cuando Él iba a partir, se iba a ir de este mundo, iba a mandar ¿a quién? Al Espíritu. Al Espíritu, Ori se levantó la mano, al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador. Por eso ahí se nos conforta, Él es nuestro consolador. A ver qué preguntita hay. ¿Quieres preguntar algo, Ori? Yo tengo una pregunta. El Espíritu Santo, ¿se puede manifestar de alguna forma o podés sentir cuando te habla? Yo había escuchado una vez que no sea, no me acuerdo a quién, creo que a Jesús, el Espíritu Santo se le había aparecido en forma de paloma, creo que era algo así. Claro. Claro, en la Biblia dice, ¿no? Que cuando Jesús se bautizó, ¿no? Apareció en forma de paloma, ¿no? Con esto no queremos decir que el Espíritu Santo sea una paloma. ¿Se entiende eso? Porque dice, apareció en forma de, no que es una paloma, ¿no? Entonces, si vos decís, ¿el Espíritu se manifiesta en nosotros una vez que nosotros lo recibimos? Claro que sí, ¿cómo que no? Se manifiesta en el sentido en que, ¿cómo puedo explicar? Son como simbología. No, eso sí, pero ¿cómo se manifiesta, dice el Espíritu en nosotros? Se manifiesta a través de su palabra. Claro. O vos me querés decir que, por ejemplo, hay algunos que se caen al suelo, esas cosas, ¿me querés decir? ¿De esa manera has visto? No, pero como que vos se sentís cuando el Espíritu te habla y todo eso, ¿eso se puede? Claro, pero no estamos hablando de manifestaciones sensoriales, ¿no? Si vos estás esperando que Dios te hable en forma audible, no va a poder ser. Exacto. ¿No? Si vos estás, uno está esperando que que el Espíritu Santo se manifieste en forma audible, que yo lo pueda escuchar, no, porque no hay forma que yo pueda escuchar, pero sí hay una manera que es a través de su palabra. A través de su palabra se manifiesta el Espíritu en mí, ¿no? Entonces yo puedo saber cómo el Espíritu me habla a mí, a través de la Biblia, ¿no? Acordémonos siempre que el Espíritu Santo no deja de ser Dios, ¿no? Entonces, Dios, ¿cómo se manifiesta a nosotros hoy día? A través de su palabra. A través también, puede ser también a través de, por ejemplo, yo he estado pidiendo algo en oración y Dios me lo concedió, ¿no? ¿Se manifestó o no Dios? Sí que se manifestó. He estado pidiendo por la salud de alguien y Dios lo sanó. ¿Yo puedo decir que el Espíritu Santo se manifestó? Claro que sí, se ha manifestado, ¿no? De esa manera se manifiesta. No por algo, cosas sensoriales o cosas, ¿no? Sino simplemente a través de su palabra, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando Dios les habla, a través de la oración también, ¿no? Cuando yo oro con Dios, me conecto con Dios, empiezo a sentir lágrimas, a llorar, ¿no? Me da esa emoción de llorar y no poder parar, y no puedo parar porque me siento quebrado delante de Dios, ¿no? Pero eso como que... pero eso no significa que Dios siempre va a ser así, que siempre yo voy a llorar en la presencia de Dios, ¿no? Simplemente son momentos que yo tengo con Dios y que esto me pasa, ¿no? Pero yo no puedo estar buscando todo el tiempo de que Dios me hable y que yo me ponga a llorar, que yo me ponga a hacer, ¿no? No esperemos algo sensorial, sino que esperemos algo más espiritual, ¿no? No sé si se entendió o si no lo volvemos a explicar. Sí, se entendió. Y también había escuchado que también el Espíritu Santo se manifiesta más como un ¿Como un? sentimiento. No. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo tener muchos sentimientos. Una persona pasa de un sentimiento a otro, ¿no? Yo puedo estar muy feliz y a la vez puedo estar, al minuto pasó algo y estuve muy triste. ¿Te acordás cuando habíamos estudiado más o menos de los sentimientos? No es lo mismo un sentimiento que una emoción, ¿no? Las emociones son los que son más duraderas.
yo no me puedo guiar por lo que yo siento, porque yo hoy siento, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, hoy siento ganas de leer la Biblia, pero mañana no siento ganas de leer la Biblia. Entonces, me estoy guiando por un sentimiento, con algo que yo sé que tengo que hacer. Yo sé que hoy tengo que leer la Biblia, que mañana tengo que leer la Biblia, que pasado tengo que leer la Biblia, que todos los días tengo. O si no, ¿cómo va a ser mi conexión con Dios? No hay otra manera de tener conexión con Dios que no sea a través de la Biblia. Entonces, si yo me voy a guiar por mis sentimientos nada más, voy mal. Porque una persona tiene muchos sentimientos y puede pasar, como te digo, de una alegría a una tristeza. Y con el Señor, entonces estaríamos así con el Señor, ¿no? Subimos y bajamos. Y no, con el Señor tenemos que estar así, o mejor dicho, así, vertical, ¿no? Así. Entonces no podemos tener sentimientos, no hay sentimientos. No esperemos tener sentimientos, ¿no? Dice, cada vez que decimos creo en el Espíritu Santo, queremos decir que creemos que hay un Dios viviente que tiene la capacidad y la disposición de entrar en la personalidad humana y cambiarla. Esto lo dijo J.B. Philip, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, no? Que el Espíritu, una vez que entra, tiene la capacidad y la disposición de entrar en mi persona, en mi humanidad, y cambiarla. Es el único que puede cambiar una vida, el Espíritu Santo, Dios. A veces pensamos que nos ponemos de novio con un chico que no es cristiano, ¿no? Entonces yo digo, no, pero si yo lo voy a cambiar, yo lo voy a llevar a la iglesia. Esto no es así, porque yo no tengo el poder para cambiar a nadie. El único que puede cambiar a las personas es Dios, es el Espíritu que tenemos, el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Ahora habla de acá de unas palabritas. Dice, el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente y eterno. Jamás hubo un momento en que el Espíritu de Dios no existiera. El Espíritu Santo es omnipotente. Acá vemos dos palabritas, ¿no? Que dice Tres. Omnipresente, pero omnisciente. Omnisciente quiere decir Que todo lo sabe. que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todo lugar. Y omnipotente, que es todopoderoso, que ahí está a su costado. Y eterno. Eterno, que nunca muere. Estos son atributos que tiene el Espíritu Santo. Y estos atributos, ¿quién los tiene también? Dios, ¿no? Cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente porque está en todos lados. Está acá ahora con nosotros y seguramente que está en Japón, y estará en Argentina, y está en Estados Unidos, en todos lados, en el fondo del mar y arriba en los cielos, en todos lados. Es eterno, dice, porque existió desde un principio y existe para siempre, no muere, es algo que no muere, es eterno, ¿no? Como decía mi esposo, omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. ¿Qué más dice? Dice, ninguna criatura puede producir algo a partir de la nada. Ninguna criatura puede generar vida a partir de la muerte. Y ninguna criatura puede tampoco reavivar un alma que está espiritualmente muerta. Todas esas acciones requieren el poder de Dios. Si ustedes han escuchado de alguna persona por ahí que hace un milagro y que revive personas, no le crean, porque es mentira. El único que tiene el poder para revivir es Dios, es el Espíritu Santo. Él es el único, dice que no hay ninguna criatura que pueda producir algo a partir de la nada. El único que produjo algo a partir de la nada ha sido Dios. Porque en el principio, cuando leemos en el Génesis, no había nada, era todo agua nada más. Dios ha creado todo, los cielos, la tierra, los animales, la vegetación, incluso a nosotros, ¿no? Él es el único. Y dice que el Espíritu ya estaba, ya vivía. En Génesis, si uno empieza a leer en el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, ya aparece el Espíritu Santo, ya estaba el Espíritu Santo. Y estaba Dios, ¿no? O sea que existió siempre el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué más dice? El Espíritu Santo es una persona. Seguimos viendo que es una persona. Dice, uno de los rasgos distintivos del cristiano es creer en el Espíritu Santo como persona. Algunos predicadores y teólogos llamados cristianos ven en él una influencia o poder o fuerza impersonal y no la tercera persona de la Trinidad. Bueno,
vemos que dice que uno de los rasgos distintivos del cristiano es creer en el Espíritu Santo como una persona. Debemos creer que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, dice. Algunos predicadores y teólogos dicen que, ¿cómo es? Dice que algunos dicen, ¿no?, que puede ser que es una influencia, un poder unipersonal, ¿no? Y no lo toman como la tercera persona de la Trinidad. Si han escuchado en algún lado que no tienen al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, no asistan a esa iglesia, porque es algo que no es cierto. Esto es mentira, ¿no? Esto de que es una fuerza, no. El Espíritu Santo no es ni una fuerza ni una influencia, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Eso hay que tenerlo bien clarito, ¿no? Dice, la Biblia nos revela en diversas formas que el Espíritu Santo es una persona. Ante todo, le atribuyen mente, voluntad, emociones, que son características exclusivas de una persona, ¿no? Si bien decíamos al principio, no vamos a encontrar el Espíritu Santo con una forma humana o algo de eso, ¿no? Para que nosotros digamos qué persona, pero sí tiene otras cosas, tiene mente, voluntad y emoción. Por eso se le considera una persona, la tercera persona de la Trinidad, ¿no? ¿Por qué decimos que es persona también? Porque es el único que convence de pecado, ¿no? En cambio, si fuera como dice ahí, una fuerza o una influencia, ¿no? Eso no cambian a las personas. El Espíritu Santo sí, ¿no? ¿Qué más dice? Pablo da por sobreentendido que el Espíritu tiene mente cuando escribe que Dios, en 1 Corintios 2, 10, 11, dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de esta persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Ahí vemos que dice, Pablo atribuye conocimiento al Espíritu Santo, ¿no? Y el conocimiento lo tiene una persona, no una influencia, un poder, ¿no? Cuando hablamos de esto, Pablo ahí lo explica muy bien, ¿no? Dice que Dios dio a conocer todo por medio de su Espíritu. Si nosotros creemos que nosotros pensamos algo y que nadie lo va a saber porque solamente nosotros lo pensamos, acuérdense que Dios examina todo, dice, hasta los secretos más profundos que nosotros tenemos, ¿no? Si yo estoy pensando algo malo o lo que sea que yo esté pensando y yo crea que nadie más lo va a saber más que yo, que está acá en mi mente, o hago algo que nadie ve, acuérdense que sí hay alguien que sabe todo lo que pensamos, ¿no? Y es el Espíritu Santo. Dice él, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que Dios piensa, ¿no? También habla de esto, ¿no? Dios sabe lo que el Espíritu piensa y el Espíritu sabe lo que Dios. ¿Por qué? Porque los dos son la misma persona, son lo mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No son tres personas, son una persona en tres. Ya, medio complicado, pero se va, a medida que vamos estudiando, vamos a ir entendiendo un poquito más. A ver, para pasar al otro. ¿Qué más dice? El Espíritu Santo posee voluntad y emociones. Por eso decíamos que era una persona, ¿no? Porque posee voluntad, posee emociones, ¿no? Dice, leemos que cuando Pablo, Silas y Timoteo querían ir a Bitinia, pero el Espíritu dice, no se los permitió. Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y en 1 Corintios 12, 11, Pablo nos dice que el Espíritu dio muchos dones a los cristianos, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Vemos acá cómo actúa el Espíritu. Vos decías, hoy Ori me preguntaba cómo se manifiesta el Espíritu, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Dice que el Espíritu, a veces los cristianos, estoy hablando de gente que cree en Dios, que está pegado a Dios, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de tener gente que sea así, ¿no? Apegado a Dios. Muchas veces dicen, ¿no? Estuve orando por algo y siento que no tengo que hacerlo todavía, no tengo que ir a cierto lugar, ¿no? No tengo que hablar con cierta persona. Eso no quiere decir que me lo reveló como decía ahí, una influencia, un poder, no. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para decirnos, alto, ahí no hay que ir, como ahí hizo con Pablo, con Sila y Timoteo, dice que querían ir, pero el Espíritu no se los permitió, ¿no?
Muchas veces decimos, de casualidad, no me pasó lo que o sea, pasé por un lugar y se cayó, no sé, algo, ¿no? Que me podría haber matado, pero gracias a Dios que no fui, ¿no? No fue ni suerte ni nada, simplemente el Espíritu hizo que yo no pasara por ese lugar, que no fuera a esa hora, que no estuviera en ese lugar, ¿no? Que tenía que ir y no fui, no sé por qué, pero no he ido, ¿no? El Espíritu me detuvo, ¿no? Esto hablando de personas que creen en Dios, ¿no? Dice, en cuanto a emociones, en Efesios 4:30, da por sentado que el Espíritu Santo puede entristecerse. Por eso hablábamos hoy que ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene estas emociones, la emoción de la tristeza, ¿no? ¿Y qué dice en Efesios 4:30? Dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Hermoso versículo. Ahí vemos, o sea, una recomendación, no hagamos entristecer al Espíritu, a ponerlo triste. ¿Y cómo podemos poner triste al Espíritu Santo, no? Y una de las maneras de... No te iba a decir que ponemos triste haciendo nuestra voluntad. Hacemos lo que nosotros queremos. Cuando no tenemos esta cosa de me levanto y tengo mi tiempo de devocional con el Señor, ¿no? He perdido eso, ¿no? O no le doy importancia directamente. Nosotros hemos creído en Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo ya mora en nosotros, vive en nosotros. Pero ¿qué pasa? Me pasé todo el día, todos los días, la semana, y en ningún momento me senté a ver qué quería decirme Dios a través de su palabra. Lo he puesto triste al Espíritu, porque el Espíritu sí quiere estar con nosotros, quiere tener una relación personal, ¿no? Y hay una cosita también ahí que dice que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. O sea, es más allá de lo que todo lo que estamos diciendo, es este sello que vamos a tener el día que vamos a ser liberados del pecado, dice, o sea, el día que Cristo venga. Este es el sello que nosotros tenemos como cristianos. ¿Cómo el Señor Jesús nos va a reconocer el día que vengamos? Por este sello que tenemos de identidad, ¿no? Que Dios puso en nosotros, ¿no? Así que es bien importante el Espíritu Santo, el rol que juega en nuestras vidas, ¿no? Continuamos. Dice, el Espíritu Santo también es tercera persona en la Trinidad. En la Escritura encontramos una ilusión frecuente a la deidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que se dice de Dios es dicho también del Espíritu de Dios. Las expresiones Dios dijo y el Espíritu dijo son intercambiadas repetidamente. Se dice que la actividad del Espíritu Santo es la actividad de Dios. En Isaías 6:9, Dios habla y dice, ve y di a este pueblo. El apóstol Pablo cita en este texto en Hechos 28:25 y la presenta diciendo, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta. Aquí el apóstol atribuye el hablar de Dios al Espíritu Santo. Lo vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no venía a la tierra, ¿no? Hablamos del Antiguo Testamento, o sea, de Génesis hasta antes de Mateo, ¿no? Hasta Malaquías. Entonces, hablamos que ahí sí está el Espíritu Santo, ¿eh? No, a veces creemos que el Espíritu Santo solo aparece en el Nuevo Testamento, pero no es así, ya estaba en el principio, y Dios lo nombra, ¿no? Cuando dice Dios dijo y el Espíritu dijo, ¿no? O sea, iban intercambiándose, ¿no? Y Dios dijo y el Espíritu dijo, ¿no? Y en Isaías, donde dice Dios habla y dice ve y dile a este pueblo, ¿no? Y otra vez volvemos a que Dios dijo y el Espíritu. ¿Por qué? Porque los dos son lo mismo, pero ya en el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu, ya aparece el Espíritu, ¿no? Podríamos decir que todo el Antiguo Testamento hay por decirlo así para que ustedes puedan entenderlo, como un protagónico que es Dios. Dios está con una imagen fuerte, aparece en todos los libros del Antiguo Testamento, solo Dios, ¿no? Y bueno, y ahí que habla también un poquito del Espíritu, ¿no? Ahora vemos ya en Mateo, cuando ya Jesús viene a la tierra, se habla mucho de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Hasta que Jesús muere y asciende a los cielos, se habla mucho de Jesús, de la segunda persona. Y desde Hecho para adelante aparece el Espíritu Santo como protagonista, no menos importante ni más importante, simplemente
aparece en la Biblia para que podamos tener más o menos una idea, ¿no? De que cómo la Trinidad se manejan los tres. Si bien en el Antiguo Testamento no aparece Jesús, pero sí se habla de Jesús, se habla del Espíritu Santo, ¿no? Y tiene más protagonismo Dios. En el Nuevo Testamento aparece Jesús, cuando viene a la tierra, se habla de Jesús, se habla de Dios y aparece el Espíritu Santo, ¿no? Toda la Biblia es esto, hablar solamente de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu. Si no se entiende, nos dicen y vamos, ¿cómo es? Vamos otra vez repitiendo. Si hay alguna preguntita, lo pueden ir haciendo también, ¿sí? Después vemos que el Espíritu Santo es Dios, lo que acabamos de decir, ¿no? El apóstol declara que los creyentes somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En Efesios 2:22, en él también ustedes son edificados juntamente, para ser morada de Dios por su Espíritu. Y en 1 Corintios 6:19 dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo, que Dios les ha dado a ustedes, no son sus propios dueños. Ahí vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nuestro cuerpo. ¿Por qué los cristianos, los creyentes, hacemos tanto énfasis por ejemplo, en esperar hasta que nos casemos para tener relaciones con el que va a ser nuestro esposo, ¿no? Porque es una manera de consagrar mi vida, o sea, mi cuerpo es templo del Espíritu, yo no lo puedo manchar de esa manera, ¿no? Yo solamente, si en la Biblia habla y dice que solamente debo tener relación una vez que me case con mi esposo, es por esto, porque nuestro cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no debo hacerme un tatuaje, no? ¿Por qué no debo manchar mi piel con tatuajes y cosas, no? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mora en mí, está en mí, ¿no? Dice. ¿Qué más dice? Si el Espíritu Santo mismo no es Dios, entonces ¿cómo podríamos ser correctamente llamados el templo de Dios simplemente porque el Espíritu Santo mora en nosotros? Claro, si el Espíritu Santo mismo, decimos, no es Dios, hay algunos que dicen que no es Dios, ¿no? Entonces, no se entiende este pasaje que hemos leído anterior. ¿Cómo podríamos ser nosotros entonces llamados templo de Dios? ¿No? Simplemente porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Se contradice. En cambio, en la Biblia no se contradice esto, ¿no? Después, en Hechos 5, del 3 al 4, leemos. Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos aquí una ecuación. Una mentira dirigida al Espíritu Santo es una mentira dirigida a Dios mismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Ananías y de Zafira cuando vendieron ese terreno, se quedaron con una parte y mintieron cuando le preguntaron, ¿no? Cuando le preguntó Pedro, el apóstol, ¿no? O sea, si ese era lo que habían ganado y dijeron que sí y en verdad se habían quedado. Bueno, no le han mentido dice que solamente al Espíritu Santo, sino que a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. En esto vamos a recalcar toda la clase de que acuérdense siempre que el Espíritu Santo es Dios y Dios es Espíritu, ¿no? O sea que cada vez que mentimos no le mentimos al Espíritu, le mentimos a Dios, ¿no? Dice, el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad posee atributos divinos. Vamos a ver cuáles son estos atributos, ¿no? Uno de los atributos de Dios, el primero dice que el Espíritu Santo es omnisciente. Pablo decía en 1 Corintios 2, 10 y 11, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pasando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Habíamos dicho que Dios era omnisciente, todo lo sabe, todo lo examina hasta los secretos más profundos, incluso los mismos secretos de Dios, el Espíritu, ¿no? Examina todo, incluso hasta los secretos más profundos de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Vemos también que es omnipresente, dice el salmista, pregunta retóricamente en el Salmo 139, 7 al 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. En todos lados está Dios. Lo que hablábamos recién, ¿no? Está aquí con nosotros, está en Argentina, y está en el otro lado del mundo, está en todos lados. Es omnipresente. Acuérdense siempre que donde ustedes vayan, el Señor está con ustedes, ¿no? ¿Qué más dice? El Espíritu Santo es omnipotente. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo es la fuente de poder para la resurrección de Cristo entre los muertos, en Romanos 8 y 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El Espíritu exhibe poder para efectuar cosas que solo Dios puede hacer. ¿Querés explicarlo? Bueno, dice el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Qué vemos aquí? Que Dios es, dice, todopoderoso y es eterno, ¿no? Dios es poderoso por donde lo quieran ver. No hay más, más poderoso que Dios. Él es el único poderoso. Dice que Dios resucitó, pero dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu es el que tenemos nosotros, ¿no? Omnipotente, todopoderoso, es el único que puede hacer resucitar, fue el único que pudo resucitar a Jesús de entre los muertos, ¿no? En Romanos 4:17 dice, generar vida a partir de la muerte y crear algo a partir de la nada requiere el poder omnipotente de Dios. Muchas veces se dice, ¿no?, que la creación empezó con el tema de los dinosaurios y qué sé yo, y eso, ¿no? Pero no. Acá vemos que no, que en la Biblia de Dios, o sea, en la Biblia vemos que todo el que creó todas estas cosas fue Dios. Él es el único que puede crear algo a partir de la nada. Leemos el Génesis y vemos cómo Dios creó los cielos, creó la tierra, creó a las personas, a los animales, a todas las cosas, ¿no? Dice, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, que es el mismo Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas, ¿no? El único que puede crear cosas nuevas es Dios, porque Él es el todopoderoso, ¿no? En conclusión. Concluimos, dice entonces, que la Biblia adscribe o figura claramente deidad, que significa ser divino o esencia divina, al Espíritu Santo. El Espíritu es una persona, el Espíritu es Dios. Ahí vemos, ¿no? Concluimos entonces, llegamos a una conclusión, ¿no?, que pertenece a, dice, a la deidad, ¿no? O sea, a un ser divino. ¿Qué ser divino es? Que es Dios, ¿no? Llegamos a la conclusión de que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y que el Espíritu es Dios, ¿no? Dios es Espíritu y el Espíritu es Dios. No hay que buscarle más vuelta que eso, ¿no? No hay que buscarle más cosas raras, ¿no? Y vamos a ver como un plus que hemos puesto para ustedes los que leen, ¿no?, la Biblia y que van a empezar a leer la Biblia, a ver algunos símbolos, como hoy hablábamos con mi esposo. Hoy dijiste algo, Ori, ¿no?, que Jesús cuando se bautizó, ¿quién bajó, no? Bajó una paloma, ¿no? Dice, en forma de paloma bajó el Espíritu, ¿no? Y ahí aparece. Dice la paloma. ¿Qué significa la paloma? Significa, dice, pureza, paz y modestia. Que está en Marcos 1:10. El aceite, dice, representa la luz, sanidad y ungimiento para el servicio. Lucas 4:18. El fuego representa la presencia, aprobación, protección, purificación, don y juicio. En Hechos 2:13. El sello, propiedad, identificación, seguridad, autenticidad, valor y autoridad. Está en 2 Corintios 1:22. Estos son los símbolos que cuando ustedes empiezan a leer la Biblia van a aparecer, como decían, en forma de paloma. Cuando vemos a Jesús bautizándose y que
el Espíritu Santo dice que entró en él, entró en forma de paloma, son solo símbolos, no significa que el Espíritu Santo sea una paloma, que sea aceite, que sea fuego, o que sea sello, ¿no? Son símbolos que cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que aparece el aceite, podemos decir que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver en estos pasajes. El pasaje de Marcos 1:10 dice, cuando Jesús salió del agua, vio que se abría el cielo, y el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Fíjate bien, forma de paloma, no dice como una paloma. Ajá. En el aceite, Cristo es el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Y es cierto, acá Dios nos dice, una vez que nosotros nacemos de nuevo o recibimos al Señor en nuestro corazón, ya el Señor dice que nos ha apartado del mundo y nos ha dado su Espíritu Santo. Y nosotros conocemos, dice la verdad, los que no conocemos. Este ungimiento que habla ahí para el servicio, eso se usaba mucho, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando a una persona la ungían con aceite, le ponían aceite sobre su cabeza para cierto servicio, ¿no? Esa es la forma en que vemos al Espíritu Santo ungiéndonos para trabajar para Él, ¿no? Dice, el fuego. Dice que luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Eso está en 8:2-3. Este capítulo habla de el momento que nuestro apóstol estaba en Pentecostés. Recuerda que en principio mi esposa le decía que cuando Jesús ascendió a los cielos y prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, que lo esperaran en tal sitio, que ahí iba a llegar el Espíritu Santo. Y ahí es donde vemos esta palabra que se cumple, ¿no? Que cuando llegó el Espíritu Santo, en cada, encima de la casa de cada uno aparecieron, dice, como llamas de fuego. Parecido. No significa que se van a ver esas llamas de fuego. Parecido, dice, como el de la paloma, en forma, no que fuera una paloma, ¿no? Siempre hablando ¿cómo es? En forma figurada, ¿eh? Y por último, el sello dice en 2 Corintios 1:22. Dice, y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Este es el sello que hablamos, que la vamos a llevar el día que Jesús nos venga a buscar, ¿no? Nosotros vamos a tener este sello, el sello del Espíritu Santo, que solo Dios lo va a ver, ¿no? Estos son solo símbolos nada más, ¿no? Y como siempre dejamos aquí dos versículos bíblicos respecto al tema, que está en Hechos 1:8, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y en 1 Corintios 6:19-20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Debemos honrar a Dios por nuestro cuerpo, ¿no? Cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Si yo he recibido a Cristo en mi corazón, tengan por seguro que el Espíritu Santo vive en sus vidas y hay que cuidarlo. Acuérdense que tiene emociones, se entristece si no lo cuidamos, ¿no? Si no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, ¿no? Recibiremos poder, dice, seremos testigos. Este poder se lo dio a los apóstoles, nos lo da hoy a nosotros también, ¿no? Para poder llevar su palabra a todo el mundo, dice, y hasta los confines de la tierra. Nosotros también tenemos este poder. El Señor Jesús también nos da este poder, ¿no? Listo. Bueno, espero que se haya entendido, que no sé, que si hay algo para preguntar,